Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de UL Opina, una actividad que desarrolla la Universidad de La Laguna y en la que participa diferentes profesorados de esta misma institución. UL Opina se ha convertido en un espacio de diagnóstico, reflexión, opinión y análisis de distintos temas de interés para la Comunidad Autónoma de Canarias. De hecho, en el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante como es el emprendimiento. Para dar comienzo a esta jornada damos la bienvenida y tiene la palabra la rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea. Muchas gracias. Señor Vicerrector de Cultura, Participación Social y Campus José La Palma, señora directora de la Cátedra de la Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores, compañeros ponentes, queridos estudiantes, señoras, señores, muy buenos días. Tras unos tiempos convulsos, nuestra universidad poco a poco vuelve a su normalidad presencial y retoma su agenda con muchas ganas. Un ejemplo es el encuentro que nos ha traído hoy a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, pues recupera un ciclo de debates que fue interrumpido en el 2018 y por las circunstancias que ya todos conocemos, su retorno se ha ido postergando en el tiempo. La Universidad de La Laguna, como sucede en la gran mayoría de universidades, es un impresionante repositorio de talento. En el caso específico del personal docente e investigador, hablamos de personas sobradamente preparadas, que se dedican diariamente a mejorar su conocimiento concreto sobre determinadas materias. Por tanto, podríamos decir que nuestro centro es un auténtico banco de especialistas, quienes a través de la docencia y los proyectos de investigación se ponen al servicio de la sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones la sociedad demanda una respuesta mucho más inmediata, clara y directa por parte de las personas expertas y con este propósito nació en su día el ciclo UL Opina. El planteamiento es sencillo, se propone un asunto de actualidad y un grupo de nuestros docentes e investigadores aportan sus reflexiones y soluciones sobre la problemática en cuestión, que posteriormente serán recopilados en un formato textual. El asunto que hoy nos ocupa es el emprendimiento, un concepto asociado inicialmente con el mundo empresarial, pero que podríamos llevar mucho más lejos para considerarlo una auténtica manera de ser, de proceder y de desenvolverse por el mundo. La universidad está en un proceso de cambio constante, adaptando no solo su oferta formativa, sino su modelo de asumir las tareas docentes a las necesidades de una sociedad tan dinámica y cambiante como la actual. Por ello, tan importante como lograr que el alumnado adquiera las competencias necesarias para su disciplina, lo es también que desarrolle una serie de valores y actitudes ante la ciencia, la vida, el trabajo y sus relaciones con los demás. Hablamos de la creatividad, el dominio de la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la adaptabilidad a los cambios, la resiliencia, entre otras muchas. Y muchas de ellas podrían englobarse en lo que entendemos como una mentalidad emprendedora, la de alguien que plantea retos y busca la manera de materializarlos, ya sea en un mundo de negocios, como en el activismo social, la cultura o en otros contextos. Si hablamos estrictamente desde el punto de vista de la empleabilidad, la actividad emprendedora, esa que convierta a las personas en sus propios jefes, es una alternativa cada vez más relevante para incorporarse al mercado laboral. Pero no es una alternativa sencilla y exige mucha preparación, tanto técnica como psicológica. En los últimos años ha habido una reivindicación de la actividad emprendedora que es muy loable. Prueba de ello es la existencia de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores, sin ir más lejos. Desde la universidad debemos hacer un ejercicio de responsabilidad para preparar adecuadamente a quienes salgan de nuestras aulas con la decisión de explorar esta vía tan compleja. Por ello, es de lo más oportuno celebrar una sesión como la de hoy, la cual analizará con rigurosidad las características de la actividad emprendedora, tanto desde el ámbito académico como el corporativo, y hará una panorámica sobre la situación en nuestra comunidad autónoma. Estoy segura de que las conclusiones de este diagnóstico serán de mucha utilidad para quienes estén planteándose los pros y los contras de convertirse en sus propios empleadores. Agradezco a la profesora Inés Ruiz por su trabajo de coordinación. Muchas gracias. Así como al resto de ponentes de esta sesión, porque conociendo sus currículum no me cabe la menor duda de que van a realizar
unas aportaciones de los más interesantes. Muchas gracias. Hoy vuelve UL Opina y espero que podamos recuperar su frecuencia y regularidad, porque la academia tiene mucho que aportar a las necesidades, preocupaciones y debate de la sociedad. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Albino Méndez Pérez, vicerrector de Cultura, Participación Social y Campus Ofra y La Palma. Buenos días a todos y todas. Bueno, debo decir que casi siento emoción por encontrarme con una sala llena de estudiantes después de todos estos últimos tiempos tan complicados que hemos tenido, ¿no? Entonces, independientemente de que tengo la seguridad de que va a ser una jornada muy fructífera, yo creo que ya es un éxito, ¿no? Y parte de ese éxito les corresponde a ustedes, por tener esa inquietud de asistir, esa motivación de participar en este foro y, por supuesto, de participar en la universidad. Es muy importante que desarrollen como estudiantes este tipo de, digamos, de inquietudes, ¿no? Sentirse activos en la universidad, porque sentirse activos en la universidad, sin duda alguna, es un síntoma de que están siendo activos en su vida. Y estas son competencias que cada vez van a ser más exigidas. Hemos pasado este proyecto tan interesante que se creó hace unos años, pues se vio interrumpido por los motivos que todos conocemos, pero sí que queríamos y ya entendíamos que era el momento de reactivarlo. Y creo que, no solo reactivarlo, vamos a darle continuidad, como anteriormente comentaba la señora rectora. Y en ese sentido, pues, desde el vicerrectorado y desde la universidad como tal, pues vamos a seguir con el convencimiento de darle recorrido a esto, ¿no? Hoy se aborda una temática, además, muy interesante, que es el emprendimiento. El título, de hecho, me ha gustado, no sé si es cosa de Inés, pero es un poco así que habla de esa urgencia, ¿no? De proveer soluciones, de generar carreras, de que ustedes que se están formando en la Universidad de La Laguna puedan poner en práctica, puedan desarrollar todas esas ideas y todos esos conocimientos que se les están transmitiendo. El emprendimiento yo entiendo y lo sé, porque hay que ser realista, es un tema que tiene muchas dimensiones y no hay que llevarse a engaño por la dificultad, los problemas que existen y todo lo que rodea a este concepto de emprender. Pero por eso es tan importante este foro, para poner sobre la mesa diferentes realidades, diferentes perspectivas y que nos ayude a tener esa visión sobre esta temática tan interesante. Bueno, yo, por supuesto, termino ya agradeciendo, por un lado a la señora rectora por haber apoyado esta iniciativa, pero también a los participantes, en especial a Inés, que desde que le planteamos esta propuesta, pues se mostró muy, muy ilusionada y el hecho es que ha conseguido, desde mi punto de vista, articular una escena, digamos, muy atractiva. Quiero agradecer a los ponentes, que por otra parte van a dar ese toque de máxima calidad a este encuentro. Y finalmente se nombró a la cátedra Fundación DISA, que también está dando de alguna manera soporte a toda esa labor de emprendimiento, sobre todo en jóvenes, ¿no? Poco más, desearles que pasen un buen rato, que la jornada sea fructífera y, bueno, sí, les voy a decir algo más. Hablaba antes de implicación de los estudiantes
y sí que quería comentarles, aunque algunos de ustedes ya lo saben, hemos lanzado recientemente una herramienta para que esas inquietudes de participación en el ámbito social relacionado con cualquier objetivo de desarrollo sostenible pueda ser canalizado. Hemos sacado la plataforma ULL Social, que la pueden descargar desde en el teléfono directamente buscándolo así en la Play o en el Google de Apple. Y me gustaría que todos aquellos que quieran participar activamente, colaborando en alguna acción de diferente índole, tanto en sostenibilidad económica, social o medioambiental, pues que pueda hacerlo a través de esta aplicación, que por otra parte les va a ir generando un currículum que hemos llamado currículum social, que se va a emitir en paralelo a su currículum académico. Tengan en cuenta que estas competencias, estos perfiles van a ser cada vez más valorados en el ámbito empresarial. Por lo tanto, les animo a que participen y que creen su currículum social a través de esta aplicación. Inés, perdona por hablar de esto. No, gracias. Pero bueno, también la cátedra está colaborando precisamente en impulsar este currículum social y quería comentárselo. Nada, muchas gracias por escucharme, gracias por venir y que disfruten de esta jornada tan maravillosa. Gracias. Gracias a la rectora, gracias al vicerrector por su asistencia. Antes de comenzar con la primera de las ponencias, sí me gustaría recordarles que la Universidad de La Laguna va a certificar vuestra asistencia, tanto la de ustedes que están aquí hoy de manera presencial, como los que nos están siguiendo a través de la plataforma de YouTube de la Universidad de La Laguna. Para poder certificar la asistencia, tienen que cumplimentar el formulario que pueden descargarse escaneando el código QR. Tengan en cuenta de que hay un paso previo y es la inscripción en la jornada, ¿vale? El enlace que tienen que entrar para poder inscribirse lo encontrarán también dentro de la plataforma streaming. En el chat se ha puesto el enlace de acceso para que puedan inscribirse y después ya descargarían el formulario, lo rellenan y se podría certificar por parte de la Universidad de La Laguna vuestra asistencia a esta jornada. De igual forma, animarles e invitarles a que participen en el chat, se meten a través del teléfono móvil en el YouTube, en el canal YouTube de la Universidad de La Laguna, para que puedan poner sus sugerencias, opiniones, reflexiones. Aquellas más importantes van a quedar recogidos en el libro electrónico que se publicará a finales de este cuatrimestre, ¿de acuerdo? De hecho, algunas de las preguntas que ustedes nos trasladen, podremos también trasladarlas a los ponentes en el debate final. Sin más, vamos a pasar a la primera de las ponencias. En este caso, lleva por título Comportamiento emprendedor en Canarias, principales indicadores. Y la ponente va a ser la profesora Esperanza Gil Soto. Y Esperanza es profesora del área de Organización de Empresas del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica. Sí, hola. Muchas gracias, Jorge. Buenos días y bienvenidos a todos a esta edición de ULL Opina, en la que voy a hablarles del comportamiento emprendedor en Canarias. Y para eso voy a comenzar contextualizando lo que desde el punto de vista del Global Entrepreneurship Monitor representa el proceso emprendedor. Este proceso comprende 3 etapas. La primera es la etapa en la que el individuo tiene una idea para poner en marcha un negocio. Si finalmente pone en marcha el negocio, entraría en la segunda fase del proceso, el negocio naciente, y si este negocio se perpetúa a lo largo de 3 años y medio, si sobrevive con su actividad, con ingresos por ventas, pagando salarios, en fin, entraría en la tercera etapa del proceso, que es la del negocio ya plenamente consolidado. Bien, el GEM, para llevar a cabo estudios, el GEM es una plataforma que engloba a investigadores de universidades en todo el mundo y para reunir datos lleva a cabo un proceso de encuestas. Cada año se hace una encuesta similar en todos los países y los resultados se publican. Bien,
Los datos que yo las estadísticas que yo voy a mostrar a continuación proceden del último informe disponible con la encuesta que se llevó a cabo a más de 26.000 españoles, de los cuales 2.000 son residentes en Canarias, y esta encuesta se llevó a cabo entre julio y septiembre del 2020. Aquí hago notar que justamente antes de llevar a cabo la encuesta habíamos estado en ese periodo de confinamiento, estábamos en plenas restricciones por la pandemia y por lo tanto esto influyó en los resultados, influyó negativamente en todo y por supuesto influyó en el emprendimiento. Bueno, los primeros indicadores que muestro tienen que ver justamente con el proceso emprendedor comparando la situación en Canarias con el resto de España. Entonces, en primer lugar, vemos que a la hora de manifestar la intención de emprender, pues los canarios parece que muestran una mayor intención. Sin embargo, a la hora de poner en marcha, de materializar esa intención en un negocio, aquí ya pues la media nacional es un poco superior que la de Canarias y esta diferencia aún es mayor cuando hablamos del emprendimiento consolidado, es decir, aquellos negocios que permanecen durante un periodo superior a 3 años y medio, ya que el emprendimiento consolidado en Canarias resulta casi 2 puntos por debajo del media nacional. En la siguiente transparencia lo que muestro son el resultado de 3 indicadores que representan el germen del emprendimiento. Y estos son el miedo al fracaso, los conocimientos y las habilidades que los individuos creemos que tenemos y que nos empujan a llevar a cabo un nuevo negocio y la capacidad de identificar oportunidades. En este sentido, podemos apreciar en la gráfica que los canarios y los españoles más o menos actuamos o tenemos las mismas valoraciones y percepciones acerca de estos 3 indicadores. En resumen, los españoles tenemos mucho miedo al fracaso, nos da miedo emprender, nos da miedo tomar estas iniciativas. Esto va a influir en nuestra percepción sobre nuestra confianza, sobre nuestra autoestima para poner en marcha un negocio y, por supuesto, en nuestra capacidad de identificar oportunidades. Y no es porque no haya oportunidades, porque nuestro entorno está lleno de oportunidades. Lo que pasa es que nos cuesta verlas. Y esto es una cuestión cultural, esto es algo que está como muy arraigado en nuestra forma de ser. De hecho, en los rankings internacionales, el miedo al fracaso de los españoles siempre aparecemos de los primeros, cuando no incluso los primeros. Bien, el siguiente resultado que quiero mostrar hace referencia, hablando de la perspectiva de género, como no, en este mismo informe que estoy presentando del año 2020, se realiza un monográfico para analizar el emprendimiento femenino. La participación entre hombres y mujeres pues, estaba muy equilibrada, mitad y mitad, y se desprende del informe que el emprendimiento femenino en Canarias alcanza un porcentaje algo por debajo de la media española. O sea, las mujeres emprendedoras canarias emprenden, pero no llegan a la media del resto de del resto de España. En cuanto al proceso emprendedor, vemos en la gráfica que aparece en la pantalla, las emprendedoras canarias manifiestan una mayor intención de emprender que los hombres. Luego, a la hora de poner en marcha una actividad, lo hacen prácticamente igual que sus homólogos los hombres, un poquito más incluso. Sin embargo, vemos que en la tercera fase, en la del emprendimiento consolidado, el porcentaje de negocios puestos en marcha por mujeres ya cae. Esto podría deberse al hecho de que hubo la tasa de abandono fue mayor en el caso del emprendimiento femenino. Quizá recuerdo que la encuesta se realizó en plena pandemia, que el papel que desempeñamos tradicionalmente las mujeres es un papel de mayor soporte a las responsabilidades del hogar, al cuidado de la familia, y probablemente muchas mujeres tuvieron que abandonar su idea
de negocio por las circunstancias en las que estábamos en aquel momento. Bien, y por último, como no, una pata muy importante del emprendimiento es la del emprendimiento juvenil. Según la última encuesta que llevada a cabo por el GES, que es otro proyecto internacional similar al del GEM, se estudia el emprendimiento, pero en este caso enfocado a los jóvenes. Bien, pues a partir de la encuesta, los últimos datos disponibles son de la última del año pasado, el 2021, en que la participación fue muy grande en comparación con otros años. Los universitarios canarios manifiestan una intención de emprender muy por encima de la media nacional, tanto al finalizar sus estudios como a los 5 años de haber finalizado los estudios. En resumen, en Canarias el proceso emprendedor resulta más desfavorable que en el resto de las regiones españolas, que las creencias y percepciones de algunos aspectos que limitan el emprendimiento, como por ejemplo el miedo al fracaso, como por ejemplo la capacidad o la percepción de la capacidad que uno tiene de sí mismo para emprender un negocio o la capacidad para vislumbrar oportunidades de negocio, se valoran de una manera muy similar al resto de los españoles. Que las mujeres canarias manifiestan un comportamiento emprendedor muy parecido al resto de las españolas, mostrando en general una mayor intención de emprender. Luego emprenden en una tasa muy parecida a la de los hombres, en Canarias incluso un poquito mayor, pero a la hora de hablar de llegar, de superar ese periodo, ese margen de 3 años y medio, pues hay una mayor tasa de abandono. Y por último, decir que los jóvenes canarios manifiestan una mayor intención de emprender que la mayoría de los universitarios del resto de España, tanto a corto como a largo plazo. Que desde mi punto de vista, este resultado representa un mensaje que nos están enviando, que nos estáis enviando los jóvenes, en el que nos transmitís la idea de que estáis valorando la opción de emprender como una verdadera, real opción de carrera de futuro. Y que nosotros tenemos que aprovechar, si sabemos encauzar de una manera inteligente esta motivación, podríamos conseguir que actuara de palanca y para impulsar y transformar ese enorme emprendimiento potencial en emprendimiento real y que diera fruto a negocios, a empresas en sectores estratégicos para el desarrollo y para el crecimiento de las islas. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Sobre el ámbito educativo nos va a hablar Francisco Javier García Rodríguez. Francisco, si me permites, te robo un minutito nada más, porque queremos mandar un saludo especial a los alumnos que nos están siguiendo de segundo de bachillerato de Economía a través de streaming del Instituto IES Teobaldo Power, y hacer extensivo también este saludo a su profesora, Victoria Acosta. Victoria es alumna egresada de esta universidad y actualmente es la presidenta de una asociación que se ha conformado, Asociación de Docentes de Economía de Secundaria de Canarias, que se ha conformado con el objetivo de que la nueva ley que entra en vigor no disminuya los contenidos vinculados con la economía y el emprendimiento en edades preuniversitarias. Nuevamente saludarles desde aquí, un saludo muy afectuoso, y ahora sí, los dejamos con la ponencia de Francisco Javier García Rodríguez, que en este caso es competencia emprendedora en el ámbito educativo. Francisco Javier es profesor del área de organización de empresas del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica. Gracias, Jorge. Efectivamente, creo que se oye, ¿verdad? Vamos a hablar de la competencia emprendedora en el ámbito educativo, ¿no? Lo primero que quizás podríamos plantearnos o preguntarnos, un poco conectando con lo último que comentaba Esperanza Gil, sería si la competencia emprendedora puede aprenderse, ¿no? Sería una discusión interesante en las redes sociales. El otro día se planteaba, ¿no?, como prolegómeno a este encuentro, esta pregunta, ¿no? Pues no hay debate, la respuesta es sí.
La competencia emprendedora se puede aprender y la competencia emprendedora se puede enseñar, por tanto, ¿no? Por tanto, cabe hablar de la competencia emprendedora en el ámbito educativo. Esto, digamos que hay muchísima literatura sobre el particular y partiendo de este axioma, ¿no?, de que podemos aprender a emprender, por así decirlo, partimos de una cuestión de la que ha hablado Esperanza, que es el proceso emprendedor, ¿no? Y el proceso emprendedor parte de un elemento previo, se ha estudiado mucho también, que es la intención de emprender. Es decir, el individuo, antes de llevar a cabo un comportamiento efectivo, se plantea la intención de ejecutar ese comportamiento, ¿no? Y hay unos sucesos precipitadores en medio que son los que convierten esta intención de emprender en un comportamiento emprendedor, ¿no? Por tanto, ha hablado Esperanza, puede haber potencial emprendedor, intención de emprender que no se convierta en emprendimiento porque no hay sucesos precipitadores positivos o negativos, ¿no? Puede ser que me quedo sin empleo, pero puede ser que haya un apoyo público de fomento a que esta intención se materialice en un comportamiento emprendedor, ¿no? Por tanto, nosotros, desde el punto de vista académico, y lo ha planteado Esperanza en esos dos grandes esfuerzos investigadores que hay a nivel mundial, que son el Global Entrepreneurship Monitor y el GUEST, Global University Entrepreneurial Spirit Student Survey, ¿no?, que es en la que estamos participando el grupo Empresa y Sociedad. Inés, Desiderio, Esperanza y yo formamos parte, ¿no?, del grupo de investigación que está desarrollando esa actividad de encuestación aquí en Canarias, ¿no?, en esos dos grandes marcos, ¿no? Entonces, lo que analizamos es justamente la intención de emprender, ¿no? Ese es el objeto de estudio que desde el punto de vista académico tenemos para determinar en qué medida la población tiene ese potencial emprendedor, esa potencialidad para convertir una intención en una actividad emprendedora, ¿no? Y en ese sentido, también hay muchísimo estudio académico. Podemos decir que hay 3 antecedentes que determinan la generación de esa intención de emprender. Lo primero es la actitud, ¿no? La actitud que tenemos hacia el propio fenómeno emprendedor. ¿Nos parece una actividad positiva o negativa, ¿no? Esa actitud es uno de los grandes antecedentes para que la persona finalmente desarrolle una intención de emprender, evidentemente, ¿no? Si tenemos una opinión negativa respecto a un comportamiento, pues evidentemente no vamos a desarrollar la intención para poner en marcha ese comportamiento, ¿no? La segunda es un tema muy importante, que son las normas subjetivas. El individuo valora, ¿no?, tener la intención de comportarse de una determinada manera en función de cómo percibe que los demás ven ese comportamiento. Si las personas que están a su alrededor, singularmente su familia, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, si él percibe que ese comportamiento lo ven como negativo, lo ven como criticable, pues evidentemente hay incentivos para que no desarrolle ese comportamiento. Y ahí conectamos con algunas de las cuestiones que comentaba Esperanza, de en qué medida la cultura que está a nuestro alrededor es una cultura que fomenta, que promueve, que estimula ese comportamiento, por ejemplo, de asunción de riesgos, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, lo que llamamos el control percibido del comportamiento, es decir, en qué medida nosotros percibimos que estamos preparados, que estamos capacitados para poner en marcha ese comportamiento, en este caso comportamiento emprendedor. Y aquí, evidentemente, en estos 3 antecedentes, el sistema educativo tiene mucho que decir, pero también el resto, evidentemente, del ecosistema en el que estamos. Por tanto, se habla de un concepto que es la educación emprendedora. Se habla de la educación emprendedora porque podemos educar para emprender. El sistema educativo tiene mucho que decir en cuanto al estímulo, al fomento, a la promoción de la actividad emprendedora, ¿no? Y hay muchísimos desarrollos en los cuales nuestro grupo de investigación trabaja habitualmente, que es programas pedagógicos orientados a fomentar, promover el emprendimiento, ¿no? Y hay incluso métodos de análisis con encuestación previa y posterior al desarrollo del programa pedagógico para determinar si ese programa pedagógico ha sido efectivo, ¿no? Ha sido eficaz. Y bueno, de ahí se derivan algunas de las cuestiones que ya comentó Esperanza, ¿no?, respecto a cuáles son las intenciones que, por ejemplo, los universitarios, las universitarias canarias tienen nada más terminar su carrera, ¿no?, el desarrollo de sus estudios y las intenciones que tienen 4 años después, ¿no? Los estudiantes canarios, esto es de las 2 universidades públicas canarias, de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas, es un estudio que aún no se ha publicado, que estamos ahora mismo justamente en nuestro grupo de investigación trabajando en las últimas fases para la publicación, pues vemos que los universitarios se plantean principalmente trabajar en una empresa privada justo al terminar sus estudios, ¿no? Y como segunda opción,
como segunda opción se plantean el empleo público, ¿no? Trabajar como funcionario. En cambio, 5 años después, la primera opción es ya el empleo público, ¿no? El alumnado se plantea como una cuestión de consolidación, pues el trabajo como empleo público, ¿no? Y, en segundo lugar, esto sí, ya se plantean ser emprendedores. 5 años después ya se percibe esa intención de querer poner en marcha una actividad emprendedora. Ya Esperanza lo comentó, no voy a incidir, los universitarios tienen una intención un poco mayor que los españoles. Otra cosa es luego cómo se materializa eso. Y aquí hay una cuestión importante también, que probablemente la profesora Rojas puede comentar esto con mucha más solvencia que yo, es el tema de en qué medida el emprendimiento es por oportunidad o es por necesidad. Es decir, en ocasiones, esto es una distinción muy importante, ¿no? Cuando estudiamos el emprendimiento. ¿Por qué emprendemos? ¿Emprendemos porque tenemos vocación de emprender? ¿Porque vemos oportunidades en nuestro entorno? ¿O emprendemos porque no tenemos alternativas razonables, ¿no? En otros ámbitos de empleo por cuenta ajena, empleo público, ¿no? Eso es un debate que evidentemente daría para otro Ulopina, creo yo, ¿no? Bueno, pero... Y con esto voy entrando en la última fase de mi intervención. Es decir, lo comentaba creo que el vicerrector o la rectora. Es decir, ¿la competencia emprendedora es poner en marcha empresas únicamente? Pues evidentemente no. El sociólogo Bauman habla de la sociedad líquida, de que estamos en una sociedad líquida, la sociedad postindustrial, frente a la sociedad sólida industrial, ¿no? En la que vivíamos en una casa toda nuestra vida, teníamos una pareja toda nuestra vida, teníamos un trabajo toda la vida. Esa sociedad ya pasó a la historia y vivimos en una sociedad del cambio constante, ¿no? Lo único permanente es el cambio, ¿no? Y en ese sentido, en esa sociedad, tenemos que adaptarnos. Es decir, básicamente la competencia para adaptarnos a realidades cambiantes, lo que hemos vivido en los últimos 2 años, yo creo que es bastante esclarecedor, ¿no? Respecto a lo que estoy diciendo, es clave, ¿no? Es decir, adaptarnos de manera ágil, de manera rápida a los cambios, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Se trata de buscar los cambios. En los cambios hay oportunidades, hay multitud de oportunidades, ¿no? Entonces, debemos buscar esos cambios y debemos incluso ser promotores de esos cambios, ¿no? Estas son las claves, los ejes para poder vivir en esta sociedad líquida, no la que vamos, sino en las que estamos, ¿no? Y cuando vemos el informe, ¿no? Por ejemplo, del 2020 del World Economic Forum, ¿no? Respecto a las capacidades que demandan las empresas, ¿no? Para el año 2025, vemos que, curiosamente, en ese ranking de competencias están cosas como pensamiento crítico, resolución de problemas, autogestión, trabajo con personas, ¿no? Componentes todos ellos de estas actitudes de las que venimos diciendo, que creo que forman parte de esa competencia emprendedora, ¿no? Por tanto, emprender, insisto, va más allá de crear empresas, ¿no? Y en ese sentido, cuando entramos en el ámbito educativo, yo creo que cuando hablamos de promover la competencia emprendedora, tenemos que hablar más del cómo que del qué. Y en ese sentido, el sistema educativo tenemos que trabajar mucho la idea de que no todo el alumnado es igual. Esa viñeta, en fin, es muy significativa, ¿no? En el sentido de que para ser riguroso, ¿no? En el proceso de selección, todos los candidatos tienen que hacer la misma prueba, que es subir al árbol, ¿no? El elefante tiene que subir al árbol, el pingüino tiene que subir al árbol, el pez tiene que subir al árbol. Cuando estamos en una sociedad en lo que realmente aporta ventaja competitiva es ser diferente. La diversidad en esta sociedad compleja, cambiante, diversa, donde somos competitivos es siendo distintos, ¿no? Ahí es donde están las oportunidades, ¿no? En la diferenciación, ¿no? Por lo tanto, nuestro sistema educativo tiene que trabajar mucho, tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Esa idea del cómo, ¿no? Y en ese sentido, la competencia emprendedora debe ir porque cada uno de nosotros construya un modelo propio como profesional, ¿no? Tenemos que ser nosotros mismos, construir sobre lo que nos gusta, sobre nuestras aspiraciones, sobre nuestras vocaciones, y cualquier licenciado en ADE, un graduado en ADE, estoy utilizando terminología antigua, ¿no? Síntoma de que no estoy adaptado a las nuevas circunstancias. Un graduado en ADE puede encontrar, ¿no? Su vocación profesional, siendo director de una sucursal bancaria, y otro graduado en ADE puede encontrar y ser un magnífico profesional, pues poniendo en marcha un proyecto en una ONG en Mozambique, ¿no? Por tanto, somos diferentes, somos distintos, y ahí es donde está nuestra ventaja competitiva, ¿no? Y
tenemos que mirar también al resto del ecosistema. Es decir, el sistema educativo es importante, pero es importante pues, el resto de palancas que están a nuestro alrededor, la administración pública, las empresas, la familia, por ejemplo. Y una cuestión clave, ¿no? Fundamental, coordinarnos dentro del sistema educativo, ¿no? En ese sentido yo rompo una lanza, ¿no? En los compañeros y compañeras que están luchando, ¿no? Porque en la enseñanza preuniversitaria se continúe, se consoliden esos espacios, esas asignaturas para trabajar esta competencia, ¿no? Creo que es clave de cara al futuro, ¿no? Y para finalizar, last but not least, ¿no? Como dirían los ingleses, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de competencia emprendedora, tenemos que hablar de ética y de valores. Porque si no, como muy bien dice José Antonio Marina, estaríamos aceptando que Hitler, vamos a llamarlo Putin, por ejemplo, son personas emprendedoras, ¿no? Porque son personas que aceptan riesgos, que ponen en marcha proyectos innovadores, proyectos diferentes y que son competitivos, ¿no? Pues bien, si queremos ser, tenemos que ser claros en esto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de fomentar la competencia emprendedora, tenemos que hablar de valores y de ética. Si no, no nos sirve. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Javier. A continuación, el profesor del área de marketing del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica, Desiderio Gutiérrez, nos dará algunas claves sobre el papel de la digitalización en la actividad emprendedora con su ponencia Emprendimiento y Digitalización. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ante todo, gracias a Inés porque es la culpable de todo esto que está ocurriendo hoy. Y cuando nos planteó este tipo el título de la ponencia, Emprendimiento, Digitalización, pero dentro del título de Cuando el futuro ya es pasado, pues resultaba un poco difícil ¿cómo encajamos todo esto, ¿no? Pero realmente, pensándolo, pues creo que es fácil, es decir, todos reconocemos, Francisco lo acaba de comentar también, que estamos en un cambio de época donde se han producido cambios radicales de cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, pero lo curioso es que se ha producido en un tiempo, en un espacio de tiempo muy corto, es decir, relativamente muy corto desde el punto de vista histórico. Por lo tanto, todo lo que lo que voy a comentar realmente, aunque parezca futuro, ya es pasado, ¿no? Por eso encaja perfectamente con lo que estamos hablando. En esta época de cambios, una de las características desde el punto de vista empresarial ha sido la eclosión innovadora en los negocios. Eso ha sido una de las características más relevantes de esta época, de este cambio de época, no de esta época de cambio, sino en este cambio de época. Y una de las características Y una de las características, esto no me está caminando bien, pero bueno, una de las características de este tiempo es que los límites sectoriales se han desdibujado. Es decir, resulta muy difícil en estos momentos catalogar a estas empresas que estamos viendo en la transparencia como Google, Tesla, Amazon, Facebook, etcétera, en los sectores tradicionales. WhatsApp, Telegram ya son herramientas que rozan una fina frontera con el sector clásico de las telecomunicaciones. Google, Amazon, Facebook están dando sus primeros pasos en servicios financieros. Se han roto claramente los límites tradicionales. Y todos estos cambios, esta eclosión innovadora en el sector empresarial, estamos viendo que afecta a todo lo que es la cadena de valor, a todos los procesos, desde que se producen los productos y servicios hasta que se consumen. Y vemos que afectan a todas las partes de esa cadena de valor, ¿no? Del mundo detrás. Por ejemplo, en este caso que está proyectado una transparencia de lo que sería el sector turístico, pues podemos ver ejemplos de innovadores, tanto en el transporte, en la intermediación, en las actividades, en la experiencia, en la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Con objeto de
focalizar el debate posterior y la discusión posterior, vamos a centrarnos y a poner en valor o en relevancia 6 características del efecto de la digitalización y Internet en el mundo de los negocios, ¿no? En este contexto de que este futuro que ya es pasado, ¿no? Para ser estrictos, deberíamos distinguir entre productos digitales, servicios digitales y servicios prestados a través de medios digitales, pero voy a intentar referirme globalmente a todo lo que es digitalización Internet, considerándolos todos estos elementos de forma conjunta. Entonces, de estas 6 características que hemos elegido para referenciar estas tendencias, la primera sería el efecto de lo que serían las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas pueden condicionar, de hecho, condicionan de forma relevante el mapa competitivo empresarial. Básicamente porque tienen la capacidad para poder desarrollar nuevas actividades y romper las reglas en los distintos sectores en los que las desempeñan. Por ejemplo, podríamos ver en los próximos años, meses quizás, estos movimientos de este tipo en las grandes tecnológicas, pues es obvio que tienen la capacidad financiera para hacerlo, pero tienen una característica, un elemento que es el determinante, tienen los datos. Y más allá del uso benevolente de esos datos para poder adaptar sus propuestas de valor a lo que realmente requieren los clientes, muchas veces se está transformando que esos datos están siendo vendidos para otras utilizaciones no tan éticas. Por lo tanto, en este momento, la intervención de los organismos éticos y reguladores de la competencia para controlar este uso no ético, como comentaba el profesor García previamente, yo creo que se vuelve crucial y relevante en estos momentos. La segunda característica que quería comentar era que actualmente estamos viviendo una transición de un mundo analógico a uno digital. En este proceso, por ejemplo, hemos visto que hemos pasado de comprar música en CD a contratar servicios como Spotify, ¿no? Donde realmente lo que estamos haciendo es suscribirnos a un servicio en vez de comprar canciones, por decirlo así. Una situación similar se está produciendo en la industria de la televisión, el cine, en general en todas las que son la producción de contenidos, ¿no? Con la aparición de Netflix, HBO, etc. Pero incluso en productos físicos, aquí tenemos representado un producto físico tradicional que es un inversor. Es un aparatito que transforma la energía solar, de una placa solar, la transforma en energía continua para usarla, incluso venderla a la red. Pues fíjense, esto que es un producto físico, totalmente físico, pues tiene unos componentes de servicio y de digitalización importantes. Por ejemplo, este aparatito está conectado a Internet y nos da información sobre la energía que estamos produciendo y que estamos consumiendo en cada momento. Por lo tanto, no es el producto solo, sino en este caso servicios digitales que se añaden a estos productos físicos, ¿no? Un tercer elemento, una característica de este mundo de emprendimiento y digitalización tiene que ver con la desintermediación o la reintermediación. Inicialmente, la aparición de Internet parecía que podía dar la posibilidad, y la da de hecho, a que los productores vendan directamente a los consumidores sus productos y servicios. Sin embargo, debido a la abundancia de proveedores de todo tipo, lo que ha ocurrido realmente, y aquí hay unos ejemplos en el mundo turístico, lo que ha ocurrido realmente es una reintermediación. Gran cantidad de intermediarios tradicionales han desaparecido, han aparecido otros, donde su función principal es ordenar y clasificar la gran cantidad de opciones para que los clientes tengan la opción de elegir.
La cuarta característica que queríamos comentar es el concepto de larga cola. Internet y la digitalización han permitido acceder a nichos de mercado, a segmentos de mercado que antes eran difíciles de acceder a ellos. Son modelos de negocio basados en vender poca cantidad de muchos productos distintos. Amazon, eBay, etcétera, incluyen todo tipo de bienes y servicios, desde los más populares hasta algunos menos conocidos, incluso raros, que son los que conforman esa idea, ese concepto de la larga cola, ¿no? Y relacionado con las dos tendencias anteriores, hablamos de lo que serían las plataformas de intermediación. Las plataformas han sido uno de los modelos de negocio que han eclosionado más en las últimas épocas y que lo que permiten es que un intermediario sea capaz de vender distintos productos y servicios de distintos productores. Especial referencia habría que hacer a todo lo que serían las plataformas entre iguales, plataformas peer-to-peer, también denominadas y algunas veces mal denominadas de economía colaborativa. Son mercados en que ambas partes, el proveedor y el consumidor, son individuos. Y algunos ejemplos que han sido y son unos modelos disruptivos en el mundo, en este caso, por ejemplo, turístico, también del sector de la artesanía, pueden ser, por ejemplo, Airbnb o Etsy, etc. Otro elemento, bueno, y aquí quería mostrar cómo estas plataformas, el tema de los datos, ¿no? En estas plataformas tradicionales, un hotel, por ejemplo, tenía o guardaba información básica de los clientes, sin embargo, en la nueva situación, por ejemplo, Airbnb, tiene muchos más datos de nosotros, de nuestras características, de nuestros gustos, de nuestros comportamientos, que pueden ser utilizados de forma ética para adaptar sus productos y servicios a lo que requieren los clientes, pero también hay que tener cuidado con que puedan transformarse en moneda de cambio para otras cuestiones no tan éticas. Finalmente, como sexta, aunque aquí dice quinta, como sexta elemento que queremos destacar es la virtualización. Una de las tendencias claras en la configuración de muchos tipos de servicios tiene que ver con la virtualización a través de realidad virtual, realidad aumentada, o lo más recientemente el concepto de metaverso, ¿no? Finalmente quería acabar con dos ideas sobre las oportunidades que presenta la digitalización en Internet en el futuro de los modelos de negocio. En primer lugar, si nosotros planteamos en un esquema en un plano de dos dimensiones las alternativas de los polos tradicionales donde desarrollan los modelos de negocio, podemos ver que hay dos polos alternativos tradicionales. Primero, una oferta estandarizada y de seducción masiva, con precios ajustados, en lo que la clave es el volumen, frente a otra oferta de servicios personalizados, producidos de manera artesana, donde la clave es la autenticidad. Sin embargo, la tecnología, la digitalización, la robotización y la automatización aplicada a la prestación de servicios rompen esta dicotomía y nos permiten desarrollar modelos disruptivos que, por ejemplo, permiten personalización e incluso co-creación de valor en formatos de seducción masiva. Y es un poco, probablemente sea la novedad y la gran oportunidad. En definitiva, podemos resaltar que las distintas fuentes de innovación que se están utilizando y se pueden emplear, partiendo de la combinación creativa, hibridación y o palancas de accionamiento de los distintos, pueden centrarse o focalizarse en los distintos epicentros que representan un modelo de negocio. Podemos centrarnos en los nichos de mercado de larga cola, podemos concentrarnos o personalizar la propuesta de valor, incluyendo los elementos de co-creación que decíamos,
podemos identificar nuevos canales comerciales para la prestación de sus servicios. En definitiva, los modelos de éxito del futuro combinarán de forma óptima este conjunto de bloques que, en definitiva, constituyen la esencia de los negocios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Desiderio. El emprendimiento y la figura de la persona autónoma son dos de los aspectos que más preocupan en la actualidad. Para hablarnos de este tema, contamos con la presencia de Gloria Rojas, catedrática del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa. Bien, muchas gracias. No hay tiempo para agradecimientos, pero tengo que hacerlo. A Inés tengo que darle las gracias por invitarme aquí, porque soy yo, digamos, el elemento disruptivo, clásico, tradicional en este conjunto de personas que forman parte de un grupo de investigación y que están trabajando en lo mismo. Bien, me han invitado y yo se los agradezco para hablar del emprendimiento en el entorno laboral. Esto es, yo vengo del mundo de lo jurídico y lo que voy a tratar de hacer es probablemente promover o incentivar el debate, pero espero que todos sepan entenderme. Vamos a ver, el emprendimiento en absoluto es nada nuevo, ¿no?, para el derecho del trabajo, para el mundo de las relaciones laborales, pero sí lo es, en cambio, el vocablo que se utiliza, la palabra emprendimiento, emprendedor, como algo distinto que aparece, algo distinto al empleador o empresario, que en definitiva es aquello en lo que se va a convertir el emprendedor, en empresario, porque o bien va a ser parte de una relación contractual si contrata a un trabajador o más, o bien se va a convertir en empresario de sí mismo, en todo caso trabajador autónomo. Y quiero que se den cuenta cómo inmediatamente, cuando hablamos de esto, surge la conexión entre emprendimiento y trabajo autónomo. Bien, dos categorías, por otra parte, tanto el trabajo autónomo como el emprendimiento, en absoluto desconocidas para el derecho del trabajo, de dilatada trayectoria histórica. En segundo lugar, también quiero advertirles que cuando en el ámbito de lo jurídico aparece este fenómeno proveniente del mundo de la economía, en todo caso de la economía política, esto se observa desde el punto de vista del iuslaboralismo, ¿no?, del derecho del trabajo, como un modelo cultural que se construye en oposición al trabajo asalariado. Y voy a tratar de explicar por qué. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, valga la repetición, la Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y la creación de empleo, que desarrolla en su momento la llamada Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Esta fue una estrategia que de repente resultó novedosa en nuestro panorama y que decía responder a las recomendaciones de la Comisión Europea o de Europa respecto al empleo joven. Una ley que se dirige pues, a fomentar la actividad microempresarial y el trabajo autónomo. Vean ustedes cómo desde el punto de vista jurídico también se asocian, se conectan ambos elementos. Verán que luego voy a intentar terminar diciendo que deberían ser dos realidades distintas. Emprendimiento una cosa y trabajo autónomo a otra. Y voy a intentar explicar por qué. Bueno, hay toda una serie de medidas de esta norma 2013 destinadas todas al fracaso, tanto para el emprendimiento como para el fomento del empleo, y la prueba es que el Real Decreto 28/2018 las ha derogado casi en su totalidad. A buen seguro no las hubiera derogado si estuvieran funcionando. Bien, y voy a dar un segundo ejemplo de por qué creo que es limitada y poco eficaz estas políticas que se han llevado a cabo de apoyo al emprendimiento. Y el segundo ejemplo, digo, es la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, que ya el propio nombre marca la diferencia. Se trata de apoyar activamente el empleo. Y saben ustedes lo que son las políticas activas de empleo, ¿no? Las que inciden en la formación y en el fomento del empleo. Y ahí en esta estrategia se analizan junto a los agentes sociales cuáles son las tendencias del mercado y se proponen toda una serie de objetivos estratégicos para fomentar o activar el empleo. No voy a citar las medidas o los objetivos estratégicos de esta estrategia, valga la redundancia, pero simplemente voy a decir una cosa. En esta estrategia solo hay una referencia al emprendimiento. ¿Y cuándo se hace la referencia al emprendimiento? Pues cuando se habla de las transformaciones digitales de la economía y de la sociedad. Y ahí se habla de poner en marcha centros de orientación,
emprendimiento e innovación. ¿Y por qué creo que esto es lo acertado? Porque se trata de crear una red de centros, repito, que se llama de orientación, emprendimiento e innovación, que tratan de, o que tienen como funciones específicas, el diseño de modelos de emprendimiento y aplicación de proyectos piloto, el apoyo a la coordinación de proyectos de emprendimiento, el fomento del empleo autónomo, miren aquí cómo se relaciona otra vez, la activación del empleo en cooperativas y sociedades laborales, en definitiva en economía social, es decir, después insistiré un poquito en esto. Y voy a intentar también hacer comprender por qué creo que este es el camino correcto, como les decía antes. Y aún a riesgo de no ser rigurosa en este análisis que voy a hacer ahora mismo, porque es más un análisis económico que jurídico, y esto se estudia en todo caso desde el derecho por parte de los mercantilistas, voy a decirles que en el periodo industrial el fenómeno, el concepto de emprendedor estaba referido a un agente económico que asumía el riesgo, esto lo saben mejor ustedes que yo, ¿no? Que asumía el riesgo de innovar en un contexto dominado por las grandes organizaciones, ¿no? Era un fenómeno, por tanto, excepcional, que exigía, pues, una serie de aptitudes que solo estaban presentes en un fragmento pequeño de la población. ¿Qué pasa? Que hemos pasado de que sea un... ¿Qué pasó de repente? Como dirían nuestros colegas sudamericanos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué han cambiado tanto las cosas? Pues precisamente las transformaciones, el desarrollo del capitalismo, las transformaciones en la producción y en el empleo. En la producción, la terciarización, la aparición de todo tipo de modelos flexibles de producción. En el empleo, reformas laborales, la flexibilidad impulsada desde Europa. Pues todo esto de repente convierten a los emprendedores en los agentes principales dinamizadores de la economía. Nuevas formas de producción, por tanto, reformas laborales, por otro, que asociadas de manera adecuada e incluso, diría yo, interesada, conducen al debilitamiento de la centralidad del empleo típico, del empleo por cuenta ajena, y produce una avalancha, o en todo caso en el fomento de actividades, de todo tipo de actividades en régimen de autonomía. El emprendimiento entonces se extiende desde el plano del desarrollo industrial a las políticas activas de empleo y al plano educativo. Lo ha explicado claramente Fran, ¿no? Se trata de abrir empresas, da igual que sean individuales, grandes, pequeñas, y se trata de crear una especie de revolución cultural, ¿no? En esta que ustedes están trabajando, y que quiero que se me entienda bien, intento reconducir después mi discurso hacia donde quiero, ¿no? Una especie de revolución cultural que afecta al ámbito subjetivo de las personas, es decir, que incide en nuestras preferencias, en nuestras ambiciones, en nuestros valores, a través de una cultura, iniciativa, espíritu, ¿no? Emprendedor. Sorprende, desde luego, desde el punto de vista jurídico, sorprende mucho que un término, un fenómeno, como es el emprendimiento, desconocido hasta hace poco, de repente tenga tal protagonismo. Por ejemplo, en la Ley de Empleo de Trabajo Autónomo, que fue un hito en España, ¿no? En el año 2007, hay solo una referencia al emprendimiento. Luego se regulan los TRADE, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, con escaso éxito, por cierto. ¿Pero qué pasó? Que llega el gobierno del PP, ¿no? Y entonces sale la ley 11-2013, la reforma de 2012, la estrategia de emprendimiento. ¿Por qué? Dadas unas cifras de desempleo juvenil alarmantes. Hay que dar salida al desempleo juvenil. Esta es la valoración que hacemos del derecho al trabajo. Mayoritariamente, al menos, hay en derecho del trabajo también quien piensa que no es solo esta la visión que hay que tener de este asunto. Es decir, cuando en realidad esta ley establece medidas más que para el emprendimiento, para el autoempleo. Es decir, el autoempleo se convierte en un refugio para personas vulnerables, colectivos vulnerables que no tienen acceso al mercado de trabajo y que entonces, bueno, Fran lo estaba diciendo antes, este es un debate clarísimo. ¿Qué está ocurriendo en Canarias? O sea, tenemos un espíritu emprendedor, bueno, estamos bien posicionados en iniciativas y tal, empresariales, y luego somos la primera comunidad autónoma en fracaso. Eso yo no tengo ninguna duda. ¿Es vocación o es necesidad? Eso es necesidad. O también no se incentiva suficientemente o no hay apoyo de los poderes públicos al desarrollo de esas iniciativas. Yo te doy ahí un dinero, que si capitalizas el desempleo, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y después ahí te dejo, ¿no? Bueno, es un tema complicado. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Tengo que ir terminando. Yo creo que esto se va reconduciendo. Bueno, no he pasado de la primera diapositiva, creo que me quedo ahí. Porque lo que quiero es incentivar el debate en todo caso. Bueno, si voy hacia una. A mí me parece que hay un elemento aquí
medidas de emprendimiento real, no de autoempleo. Bueno, esto es que se impulsen y me parece muy bien y yo lanzo aquí este consejo, ¿no? Porque además viene en la Garantía Juvenil Europea, en la reforzada, ahora hay un guiño más que un guiño clarísimo a la economía social, al emprendimiento en cooperativas, en sociedades laborales, en centros especiales de empleo. ¿Por qué? Porque eso puede conducir a un futuro mercado de trabajo sostenible. Pero en todo caso yo creo que el emprendimiento debe, me atrevo a decirlo, seguir siendo un fenómeno excepcional. Excepcional. ¿Por qué? Porque el autoempleo, que es en muchos casos en lo que se convierte el emprendimiento, es un asunto desprotegido, no tiene una norma detrás que lo proteja. Y es cierto que desde el propio derecho del trabajo hemos estado reivindicando desde hace muchos años y casi igual equiparación para los trabajadores autónomos que para los trabajadores por cuenta ajena, y se ha creado casi un derecho del trabajo paralelo, pero son categorías totalmente distintas. De hecho, una se construye por oposición a la otra. Es decir, el trabajador autónomo es que no trabaja por cuenta ajena, no trabaja de forma subordinada al otro, trabaja para sí mismo, el resultado de su trabajo es para sí mismo, y entonces no se le pueden otorgar toda la protección que tiene la ley laboral. Entonces, bueno, yo creo que un camino importante sí sería el del emprendimiento hacia la economía social, y como sé que hay mucho alumnado aquí, incluso de nivel de instituto, ¿no? Pues me parece eso fantástico, que piensen en este tipo de ideas, pero en todo caso, lo dije al principio, creo que el emprendimiento tiene que ser una cosa distinta, una realidad distinta al trabajo autónomo. Bueno, con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y para terminar, nos planteamos si se puede emprender desde el interior de las organizaciones. De este punto se va a encargar la profesora del área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna, Inés Ruiz. Bueno, muchas gracias. Voy a tardar 5 minutos para intentar dejar al menos 20 para que haya algún tipo de debate. Y vamos a hablar de un concepto que es el intraemprendimiento. Al final, hemos estado hablando de emprendimiento y el emprendimiento realmente es cuando una persona desarrolla un proyecto propio. Pero existe otro concepto interesante que es el intraemprendimiento, que es cuando desarrollamos un proyecto que no es nuestro, que es de otra persona o de otra organización. Al final, para ambos lo que hace falta es desarrollar competencias emprendedoras y son las mismas competencias para ser emprendedor o emprendedora que para ser una persona que intraemprende. El intraemprendimiento cada vez tiene más fuerza en nuestra sociedad. Sabemos o podemos averiguar cuál es el ciclo de vida de cualquier producto o de cualquier servicio. Todos los productos y los servicios tienen básicamente un ciclo de vida natural que termina en un momento de declive. Es importante para las organizaciones que hayan personas con capacidad para introducir algún tipo de innovación en algún momento determinado, en ese momento, antes de que ese producto o ese servicio llegue al declive, para poder volver a relanzar ese producto o ese servicio. Esas personas que tienen esa capacidad de adelantarse son esos héroes que a veces las organizaciones ven como agua de mayo para intentar incorporarse en sus procesos. Las empresas necesitan a intraemprendedores, es decir, personas con capacidad para desarrollar esa innovación que es fundamental para que las empresas precisamente se mantengan en el tiempo, porque el objetivo no es crear empresas, el objetivo es que las empresas se sostengan en el tiempo, sean capaces de mantenerse en el tiempo, porque una empresa que cierra es una crisis social, porque al final se termina derivándose en desempleo, ¿no? Entonces es fundamental encontrar a esos emprendedores dentro de las propias organizaciones. Y esto exige, y volvemos a lo que debatíamos, exige sistemas educativos con capacidad que se conviertan en centros de entrenamiento, como si fueran gimnasios, que son capaces de preparar a nuestros estudiantes para intraemprender, para, aunque trabajen por cuenta ajena, ser capaces de apostar y aportar pues valores diferentes, innovaciones, aquellos aspectos que hacen que las empresas realmente se lancen, ¿no? Son esos activos intangibles. Aquí hay una viñeta de Mafalda que me encanta y Mafalda, la profesora está explicando, mi mamá me mima, mi mamá me ama, y Mafalda le dice, profesora, sabemos que tiene una mamá excelente,
pero realmente enseñando cosas interesantes. Entonces, lo que realmente tendríamos que plantearnos es si el sistema educativo está respondiendo a esas necesidades de formar a personas con capacidad de generar esas innovaciones que necesitan las propias empresas y la propia sociedad para salir adelante. Por otro lado, otra cuestión interesante, y aquí estamos en el otro lado de la moneda, es que si el sistema educativo se pone las pilas y es capaz de potenciar precisamente el emprendimiento, la competencia emprendedora en nuestros estudiantes, también necesitamos un tejido empresarial que sea capaz de absorber a ese talento, de que entienda que la persona que va a contratar le va a aportar innovación, le va a aportar capacidad de cambiar y le va a generar valor. Entonces tiene que haber un mano a mano entre el sistema educativo y las propias empresas que sean capaces de absorber a personas que aporten soluciones totalmente diferentes, que aporten enfoques totalmente distintos. Y esto me llegó por WhatsApp y me encantó. Debe ser de un niño o de una niña, no sé, probablemente de primaria, en donde le plantean un ejercicio. Tenían 10 caracoles, se desaparecen 8 o 2, ¿cuántos caracoles quedan, no? Y el niño o la niña hace el cálculo y llega a la conclusión de que los que quedan son 8. ¿Cuál es la solución? Poner un tapón. Es una solución innovadora porque es un enfoque totalmente distinto. La solución no es 8, la solución es poner un tapón. Entonces tenemos que ser capaces de que el sistema educativo fomente este tipo de enfoques, que es lo que realmente genera valor en las empresas, genera valor en la sociedad. El intraemprendimiento cada vez es más importante. Y por último, ya se ha comentado, lo comentaba Fran, creo que al principio, fundamental, el intraemprendimiento y la diversidad. La diversidad genera valor. Hace poco pues, tenía la oportunidad de leer un artículo y que todavía no está publicado en una revisión y hacían un análisis de hasta qué punto la innovación en los equipos de gestión, la diversidad en los equipos de gestión genera mayor desempeño en las propias empresas, genera mayor valor en las empresas, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que los equipos formados por personas de géneros diferentes, de culturas distintas, generan mayor valor en las organizaciones. Esto es como las orquestas, tuve una foto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Si toda la orquesta tocara el mismo instrumento, sonaría fatal. Los equipos tienen que ser multidisciplinares, tienen que ser diversos para que sean capaces de generar valor. Que seamos distintos no quiere decir que no haya armonía, todo lo contrario. Cuanto más diversos seamos, mayor armonía generamos. Por lo tanto, me quedo con 2 ideas. Hay que fomentar la competencia emprendedora en el sistema educativo, no solamente para que nuestros estudiantes sean capaces en un futuro de crear empresas, sino para que sean capaces de generar cambios en las propias organizaciones en las que trabajan, aunque sea por cuenta ajena. Por otro lado, necesitamos trabajar con las empresas para que sean conscientes de que lo que están contratando no es un nombre y un apellido, están contratando talento, están contratando a personas con capacidad para generar cambios y eso hay que ponerlo en valor porque es la única forma que tenemos de que las empresas se mantengan en el tiempo. Y por otro lado, ser conscientes de que los equipos de trabajo deben ser multidisciplinares. Las mujeres debemos cada vez asumir más roles en la gestión de las organizaciones. Como mujeres tenemos esa responsabilidad precisamente para generar cambios. Si somos personas de diferentes culturas, de diferentes enfoques, pues mayor valor generamos a las organizaciones. Tenemos un reto importante por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Antes de pasar al debate final, recordar nuevamente que para poder certificar la asistencia por parte de la Universidad de La Laguna, tienen que descargarse el formulario a través del código QR que encuentran aquí, escaneando el código QR, y previamente tienen que haberse inscrito a las jornadas, ¿vale? Animarles a que participen, aunque la verdad es que ha habido bastante movimiento en el chat, y ahora, si les parece, con el debate final, voy a hacer primero un recorrido sobre las principales opiniones que han tenido los distintos oyentes, tanto de aquí como en streaming, y luego ya pasamos a un turno de preguntas, si les parece bien, ¿de acuerdo? En primer lugar, Silvia Castro opina que hay muchas opciones de financiación, tanto público como privado, para emprender. Y esto Silvia lo comentaba porque
Orlando previamente había dicho, había opinado que no hay apoyo suficiente desde el ámbito educativo, desde la ESO o bachillerato principalmente, y por eso a los estudiantes les da bastante miedo el embarcarse en el emprendimiento. Elicio Daniel Suárez decía que da miedo emprender porque el entorno laboral que tenemos en la actualidad, que existen trabajos precarios y demasiados impuestos muy altos por parte de la administración pública, por lo tanto coartan el poder emprender. Por otro lado, Alex Aliu comentaba que la normativa legal actual no facilita el emprendimiento. Por lo tanto, están aquí compartiéndose varias opiniones, tanto desde la administración pública como el entorno laboral y la legislación. José Joaquín Betancourt se plantea un dilema y además esta pregunta la trasladaremos. ¿El emprendedor nace o se hace? Johan Alexander López dice que no se puede juzgar a un pez, y esto va a colación por una transparencia que puso Francisco Javier, por su capacidad para subir a un árbol. Y sin embargo, en su opinión, es lo que se hace en los exámenes en el actual sistema educativo. Jimena de Robledo dice que la enseñanza universitaria no enseña cómo emprender, que está muy bien el tema de la formación, pero que debería estar más acorde con el ámbito laboral real. Y ya para ir terminando con las opiniones que nos han ido trasladando los distintos oyentes, Ainhoa Paute, en relación a la exposición que hizo la profesora Gloria Rojas, nos dice que no debemos ser autoempleados, sino que debemos emprender nuestro propio sistema de negocio. No sé si es una afirmación correcta o no es correcta. Y ahora sí es cierto que empezamos ya con el turno de preguntas. Por ejemplo, Francisco Javier, ¿se puede educar para ser una persona emprendedora? Yo creo que yo afirmo que sí. O sea, yo creo que el sistema educativo tiene, lo comentábamos en nuestra intervención, ¿no? Que se puede, la aptitud, ¿no? La competencia que decíamos emprendedora se educa, se aprende y se puede enseñar, ¿no? No sé si puedo opinar sobre alguna de las cuestiones que han dicho o esto es un... Supuesto. Sí, no, porque me parece interesante, ¿no? Algunas de las cuestiones que han surgido, en el sentido, creo que era, no sé si era Orlando, que decía que no hay apoyo económico, ¿no? Alguna otra persona lo secundaba. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones, lo tenía previsto comentarlo, pero con esto de las prisas, a veces se habla de cuáles son los elementos claves, ¿no? para fomentar el emprendimiento. Nosotros tenemos algún trabajo de algún estudio que hemos publicado y tal, en el que hemos comparado los factores más importantes que valoran las personas que quieren emprender pero no lo han hecho, y cuáles son los factores más importantes para emprender de aquellas personas que ya pusieron en marcha una actividad emprendedora, ¿no? Entonces, curiosamente, uno se da cuenta que los recursos económicos, que es algo que sale siempre, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien que quiere emprender como un elemento clave, o, por ejemplo, trabas legales, etcétera, ¿no? Esos elementos no son tan valorados por aquellos que ya tienen la experiencia de haber emprendido, ¿no? Y en cambio valoran otros aspectos como, por ejemplo, el acompañamiento, el asesoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? El coaching, eso que está de moda ahora, ¿no? Que es lo mismo de siempre, pero con otra forma de decirlo, ¿no? Entonces, yo creo esto como reflexión, ¿no? Y desde luego hay una cultura, y esto conecto con una cuestión que decía la profesora Gloria Rojas, que me pareció muy interesante su intervención. Hay una cultura como del show, ¿no? Si me lo permiten, del show del emprendimiento, ¿no? Del emprendedor casi como un artista, ¿no? Entonces se va paseando por eventos, por concursos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, bueno, pusimos en marcha, aquí ya vemos varios en la mesa, que pusimos en marcha el programa Emprende ULL en el año 2008, y yo recuerdo aquella imagen que dio lugar a la primera campaña, ¿no? De fomento del emprendimiento, y era una chica que saltaba y decía, atrévete, ¿no? Aquí también algún compañero en la sala, ¿no? Yo esa imagen no la utilizaría ahora, ¿no? O sea, creo que esa imagen de, venga, emprender, lánzate, hazlo, es fácil, es falso. Y además estamos jugando con el futuro de muchas personas, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de emprender, seamos serios, seamos rigurosos, ¿no? Pero no es imposible. Creo que es el emprendimiento como actitud, como competencia, es sano. Creo que todos hemos coincidido para la sociedad en general. Uno de los aspectos puede ser crear una empresa, pero esto no es fácil, desde luego, y seamos rigurosos, ¿no? En cuanto a
los comportamientos que estimulamos, porque estamos jugando con el futuro de muchas personas, ¿no? Y estoy pensando en casos concretos de personas que han perdido su patrimonio. La ley de la segunda oportunidad aquí en España no está muy desarrollada y, por tanto, creo que es un elemento, a mí me parece que fundamental, clave, ¿no? Y, de luego, el emprendimiento no es la solución a todos los males y tenemos que probar mucho, ¿no? Hay un modelo de emprendimiento del que hablamos, que es el emprendimiento ágil o el Lean Startup, que es no jugárnoslo todo, ¿no? Hacer un plan de negocio, invertir todos nuestros ahorros y luego poner en marcha el negocio, sino que se trata de probar rápidamente, de testar y equivocarnos rápido y barato, ¿no? Eso es uno de los elementos clave, me parece a mí, para abordar este fenómeno, ¿no? Gracias, Francisco Javier. Desde el punto de vista jurídico... perdón. No, quería yo hacer alguna referencia respecto a lo que se ha dicho, porque si vamos sumando temas, mira, vamos a ver, Francisco García, respecto a lo que has dicho, un dato solo, para ver si podemos hablar todos lo que queremos. En la educación, insistan no solo en el emprendimiento, sino en el emprendimiento. Bueno, lo has dicho, yo creo que también lo quieres decir en parte, en el emprendimiento responsable. O sea, hay una cosa que no tiene sentido, y es que aquí en esta facultad, los grados de económicas, ADE y tal, no se explique derecho del trabajo. Tenemos un empresariado español cutre, muy cutre comparado con Europa. Yo siempre digo cutre, pero es que no se me ocurre otra palabra. Hay que ser responsable, hay que generar, estamos trabajando por el trabajo decente, por el empleo con derechos, en fin, que en la educación se insista en que hay una normativa laboral que respetar. No solo es el emprendimiento, cómo emprender, todo esto que me parece súper útil, ¿no? Sino también, bueno, ese dato simplemente. Quien afirma por ahí que dice, no, es que creo que me quiere corregir y decir, no, es que no queremos ser autoempleados, queremos montar nuestro propio negocio. Pero claro, las cifras son tosudas. Y lo que pasa es que el tejido empresarial, lo dice una ley canaria, esta, la 5/2014, la tenía citada por ahí, el tejido empresarial canario es un 95% de autónomos y microempresas, bueno, 94% en toda España. Entonces, hay que seguir fomentando el microemprendimiento en las microempresas. La ley 11/2013 lo decía, las llamaba así, la actividad microempresarial. ¿Qué tejido productivo? Yo lanzo esa pregunta a los economistas, a ustedes. ¿Cuál es el tejido empresarial que crean las microempresas? Las microempresas aspiran a ser empresas grandes para generar valor añadido, para ser competitivas, para ser productivas. Donde existe empleo con derechos y empleo estable es en las grandes empresas, no en la microempresa. Entonces, yo creo que un apoyo al emprendimiento, sí, desde luego, no se puede ignorar. Creo que en esta estrategia actual no se ignora y creo que no se debe ignorar. Pero quiero verlo desde ese punto de vista, que la fracción de población que emprenda sea en un emprendimiento responsable de generación de derechos, de trabajo sostenible y de trabajo decente. Nada más, porque si no, ¿para qué podemos hablar todo? No sé si alguien más quería hacer algún comentario acerca de las opiniones vertidas por los oyentes. Si no, pasamos a otra de las preguntas para Desiderio Gutiérrez. ¿Los negocios digitales son realmente una oportunidad para Canarias? Bueno, pues una buena pregunta. Los negocios digitales son oportunidad en el sentido, vamos a ver, cualquier negocio en estos momentos está atravesado por la digitalización y porque se producen servicios a través de Internet, ¿no? Lo que ocurre es que hay que ser conscientes de las limitaciones y de las que no son limitaciones. Muchas veces habíamos pensado que la limitación por estar en un lugar, ¿cómo se dice? Alejado, ¿no? Ultraperiférico, etcétera, etcétera, era una limitación. Realmente, probablemente esa no sea una limitación en estos momentos. El problema no es ese, el problema es el mercado y la capacidad y los requerimientos que existen para desarrollar actividades empresariales en algunos de los ejemplos que yo estaba mostrando, ¿no? Teníamos como dos opciones básicas iniciales, los productos masivos, que obviamente hay que tener mucho músculo financiero para poder acceder o entrar en esos negocios, y la personalización, o casi lo que es la artesanía. Lo que está ocurriendo es que con la digitalización
las nuevas tecnologías, automatización, robotización, etcétera, etcétera, se generan nuevas oportunidades. Y esas oportunidades, quizás hay espacios donde no se requieran tanto músculo financiero y oportunidades para empresas de tamaño, no de las grandes como estábamos viendo y como ponían en el ejemplo. Y estoy de acuerdo un poco con lo que se estaba comentando aquí y con el riesgo que hemos asumido en la última década de apoyar ese emprendimiento sin rigor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo estoy convencido de lo que comentaba Inés, de la intervención de Inés, de que el intraemprendimiento debe ser una de las grandes apuestas. Por lo tanto, es verdad que necesitamos empresarios que apuesten por la captura del talento y por el desarrollo de nuevas actividades que las hagan más competitivas. Yo creo que eso debe ser una de las claves de apoyo político a lo que sería el emprendimiento. Y también otra cuestión es decir, no debemos confundir los empleos generados por algunas de estas empresas que yo ponía, de estas plataformas, Uber, etcétera, que lo que hacen es precarizar claramente el empleo. Entonces, estas personas que trabajan en Uber no podemos considerarlos emprendedores, son empleados en los que la legislación en su momento aprovechaba los huecos existentes para precarizarlos, ¿no? A través de trabajo autónomo. Entonces son cosas totalmente distintas, ¿no? Bueno, me paro ya porque no me acuerdo ni lo que era la pregunta. Gracias, Desiderio. Sí querían plantearle a Gloria Rojas si se necesita de un nuevo marco laboral para ese emprendimiento que has denominado como emprendimiento responsable. Para el que yo propongo, sí. Decía, no, vamos a ver, es que no es competencia del derecho del trabajo, no es competencia del derecho del trabajo apoyar, ni fomentar, ni generar normas que propicien, digamos, el emprendimiento, porque claro, el emprendimiento, vamos a ver, la creación de empresas es una cuestión absolutamente ajena al derecho del trabajo. A nosotros lo único que tratamos desde el punto de vista jurídico de la empresa es para saber qué es una empresa y qué es un centro de trabajo. Y dice, pues con que se dé de alta en la Seguridad Social y una actividad organizada con un objetivo determinado que da igual, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, eso da igual. Eso para nosotros es una empresa. No, para nada, para nada. Ahora, bueno, hay todo, precisamente son normas distintas, digamos paralelas, van asociadas un poco a la legislación laboral, las que adoptan medidas de este tipo. Pero yo quiero advertir una cosa que no la he dicho hasta ahora y quería decirlo en mi exposición. ¿Cuál es el peligro que vemos? Porque no es que estemos en contra del emprendimiento, creo que vamos a ver. Sin empresas no hay empleo. Sin espíritu empresarial no se crean empresas. Pero sin espíritu empresarial con formación adecuada, no hay empleo decente, no hay trabajo decente. Entonces, eso para mí es fundamental. ¿Y cuál es el peligro que vemos? Que la suerte del trabajo con estos fenómenos, si se impulsan excesivamente y sin rigor, que se acaba de decir, el peligro es que la suerte del trabajo, sea por cuenta ajena, sea por cuenta propia, quede en el mercado, en manos del mercado, y socave, por tanto, la responsabilidad de los poderes públicos de atender a ambas cosas, porque es que las políticas activas de empleo son dos principios rectores que están en la Constitución. Los poderes públicos están obligados a garantizar una política orientada al pleno empleo. Tienen que trabajar por eso. La libertad de empresa es otra cosa, que ni siquiera es derecho fundamental. Está ahí, bueno, un artículo importante, no se puede obstaculizar y tal, y eso desde luego. Pero quiero decir, una cosa no quita la otra, pero no debemos perder de vista, Hombre, por ejemplo, cuando damos cifras, ustedes se las saben mejor que yo, ¿no? Si comparamos España con Alemania, el número de grandes empresas por encima de 250 es 4 veces mayor que la de España y están alrededor, con unas cifras de desempleo de alrededor del 5%. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que mirar? El emprendimiento bien planteado, de forma rigurosa, no para crear empresas individuales, que es cuando se crean empresas individuales, microempresas, empresas individuales, eso ya es trabajo autónomo. Y desde luego no son los falsos autónomos de Desiderio, nunca los he querido comparar con los que trabajan para estas empresas, estas APP en general y tal, que es otra, pero bueno, muy unido, ¿no? Muy unido a ese mismo fenómeno, pero bueno, a nosotros nos preocupa realmente esto.
Se nos quedan un montón de preguntas en el tintero, pero desgraciadamente el tiempo se nos ha echado encima y eso que todos más o menos han ido cumpliendo con los márgenes temporales que tenían marcados. De verdad que muchísimas gracias. Y para finalizar, Inés me ha pasado una frase para la clausura de la jornada. Dice que, como decía Benedetti, creíamos que teníamos todas las respuestas hasta que nos cambiaron las preguntas. Esperamos que con esta jornada nos hayan servido para encontrar nuevas respuestas o al menos para plantear nuevas preguntas. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.